El 4 de noviembre de 1914, el barco británico Endurance atravesaba un mar embravecido y se dirigía hacia el continente más peligroso y misterioso del mundo, la Antártida. A bordo de esta nave había una tripulación compuesta por 28 personas. La expedición era liderada por el explorador Sir Ernest Shackleton, quien deseaba lograr lo que nadie había conseguido antes: descubrir el continente antártico caminando, en una época en la que no existían los teléfonos inteligentes, ni el sistema de posicionamiento global, ni la tecnología moderna, con temperaturas extremas que alcanzaban los -50 grados centígrados en este continente helado. En medio de tormentas de nieve de un extremo al otro, quería cruzar este continente a pie. El plan consistía en llegar a la costa de la Antártida a bordo de este barco a través del mar de Weddell. Miren el mapa. Su plan era desembarcar exactamente aquí y comenzar el viaje hacia el Polo Sur, y después de cruzarlo continuar caminando hasta llegar al mar de Ross. En total, este viaje se extendía por una distancia de 2.900 kilómetros. Si las cosas marchaban según el plan, se suponía que tardaría alrededor de 120 días en completarse. Pero qué plan tan fallido resultó ser, y las dificultades que enfrentaron no pueden ser imaginadas ni por ellos ni por ustedes. El 5 de noviembre de 1914, el Endurance llegó a la estación ballenera de la isla Georgia del Sur. Esta era la última colonia humana en su camino. Si observan el mapa, este grupo de islas se encuentra cerca del extremo de América del Sur. Justo al sur se encuentra la parte sobresaliente de la Antártida, conocida como la Península Antártica. A su lado se encuentra el mar de Weddell, un mar rodeado por la Antártida por 3 lados, y por eso el hielo no puede desplazarse con facilidad, formando una capa de hielo densa y permanente. El clima era malo ese día, y las condiciones en el mar de Weddell también lo eran. La gente le aconsejó a Shackleton retrasar esta misión, porque continuar en esas condiciones sería extremadamente arriesgado. Pero Shackleton insistió, no le importó y continuaron. El 5 de diciembre de 1914, el Endurance continuó avanzando, y pronto se confirmaron sus peores temores. El hielo en el mar de Weddell era más pesado y más denso de lo que habían previsto, pero Shackleton siguió avanzando. El 18 de enero de 1915, después de navegar durante un tiempo a lo largo de los bordes del hielo, el barco quedó completamente atrapado. Pocos días después, algunos miembros de la tripulación vieron una grieta en el hielo, de 15 pies de largo a 50 metros del barco. Esta grieta era su última esperanza de liberarse. Durante 3 horas, el barco fue conducido a la máxima potencia de los motores, intentando salir del hielo, pero la nave no se movió ni una sola pulgada. Los miembros de la tripulación bajaron del barco e intentaron cortar el hielo con las herramientas que tenían, pero fracasaron. Gradualmente, la placa de hielo se alejaba cada vez más de la tierra firme. El punto en la Antártida donde la tripulación planeaba desembarcar se llamaba la Bahía de Baxel. Pero el barco se alejaba cada vez más. Se habían apartado una distancia de 60 millas. El problema era que había agua entre la placa de hielo y la Bahía de Baxel, por lo que la tripulación no podía simplemente bajar y caminar hasta la bahía. Por otro lado, el barco estaba atrapado en el hielo. Pasaron meses y semanas intentando sacar el barco. Sabían que el invierno se acercaba, y allí el invierno significa 24 horas de oscuridad. Pero el invierno también significaba que haría más frío, habría nevadas y tormentas de nieve. El barco estaba bajo una presión cada vez mayor por parte del hielo. Había un fotógrafo, Frank Hurley, a bordo de este barco con su cámara. Estas imágenes fueron tomadas por él en ese momento. En ellas pueden ver claramente cómo el hielo que rodeaba al barco lo aplastaba. El 30 de septiembre de 1915, las grietas eran visibles en el barco, pero la tripulación no perdió la esperanza. El 24 de octubre de 1915, a las 6:45 de la tarde, de repente, debido a la enorme presión, la placa de hielo se rompió y uno de los fragmentos chocó contra el barco. Un pesado bloque de hielo rompió el timón de la popa del Endurance y el agua comenzó a filtrarse en el barco. Los miembros de la tripulación comenzaron a trabajar de inmediato. Intentaron bombear el agua fuera del barco. Continuaron así durante 3 días consecutivos, pero el agua se filtraba más rápido de lo que podían bombear.
La temperatura estaba en menos 8,5 grados centígrados, pero la tripulación no estaba asustada ni nerviosa. Algunos intentaron aligerar la placa de hielo que rodeaba al barco para reducir la presión sobre él, pero eso tampoco funcionó. El agua siguió entrando en el barco a gran velocidad, mientras la presión del hielo sobre la nave no disminuía. Finalmente, Shackleton se rindió y ordenó a la tripulación abandonar el barco y descender de él. Al evaluar la situación, uno de los tripulantes, Tom McLeod, dijo que ninguno de ellos regresaría a su hogar. El barco había estado atrapado durante más de 9 meses. El 27 de octubre de 1915 se escuchó una fuerte explosión. Cuando Shackleton se dio la vuelta, vio algo verdaderamente impactante. La popa del barco se elevó de repente 20 pies. El timón y el eje de la popa se hicieron pedazos. Las partes de madera del barco comenzaron a desintegrarse y la proa se llenó de agua. Afortunadamente para ese momento la tripulación ya había abandonado el barco. Al poco tiempo, el agua se convirtió en hielo, y debido a ese peso adicional, la proa del barco comenzó a hundirse. Con el hundimiento del barco, se hundió también el sueño de Shackleton de cruzar la Antártida a pie. Pero ahora estaba en juego algo mucho más valioso. ¿Podrían regresar con vida? La tripulación no tenía radio, ni teléfono, ni ningún medio para comunicarse con el resto del mundo. Estaban atrapados sobre una placa de hielo en el océano Antártico, una placa de hielo flotando sobre el agua. En esa placa había un gran bloque de hielo, y allí la tripulación estableció su campamento. Primero decidieron hacer un inventario de sus pertenencias, qué tenían y cuánta comida y agua disponían. Descubrieron que contaban con 3 pequeños botes, un solo trineo con el que podían desplazarse sobre la placa de hielo, algunos objetos personales importantes de la tripulación y provisiones para aproximadamente un mes. Comida para un solo mes. Había muy poco espacio para dormir por la noche, por lo que muchos tenían que dormir sobre el hielo. La mayoría dormía muy cerca unos de otros para evitar congelarse. Era casi imposible que un barco que pasara cerca los encontrara, porque estaban en el océano Antártico, y ninguna otra embarcación se atrevía a llegar hasta allí. Había pasado más de un año desde que vieron a los últimos seres humanos. El resto del mundo ni siquiera sabía si estaban vivos o no. No pudieron enviar ningún mensaje ni esperaban recibir ayuda. Shackleton solo tenía una cosa: la fe en sus habilidades y en su experiencia. Pero ¿hasta cuándo podía esa fe mantenerlo con vida a él y a su tripulación? ¿Qué harían una vez que se acabara la comida? Establecer un campamento sobre el hielo tampoco era una solución garantizada, porque el hielo podía romperse en cualquier momento. Necesitaban tierra firme. Shackleton hizo sus cálculos y estimaciones. Creía que la tierra más cercana era la isla Paulet, a unos 550 kilómetros a través del mar helado, una isla en el extremo de la Antártida. Irónicamente, en el año 1903, después de que un barco sueco quedara atrapado, se dejaron algunos equipos de rescate en la isla Paulet, para que, si otro barco quedaba atrapado en la Antártida en el futuro, pudiera depender de esta isla para el rescate. Esos equipos habían sido comprados por el propio Shackleton. La tripulación decidió de manera colectiva intentar llegar a la isla Paulet, llevando sus pertenencias consigo en el trineo. Así, Shackleton ordenó que se permitiera a cada persona llevar hasta 2 libras de equipaje esencial. Muchos habían traído sus objetos personales del barco, pero Shackleton les recordó que nada era más valioso que sus vidas. Shackleton dejó algunas monedas de oro y su Biblia en la nieve. El fotógrafo Frank Hurley había tomado alrededor de 400 fotografías. Tenía los negativos de las imágenes, pero debido a la restricción de las 2 libras, solo pudo llevar consigo 150 negativos. Estas 150 imágenes presentaron posteriormente este acontecimiento histórico al mundo. Después de unas semanas, debido a la escasez de alimentos, la tripulación se vio obligada a matar a los cachorros que vivían con ellos. No tenían nada más que comer. Tras unos días de preparación, las cargas fueron colocadas en los botes y en los trineos. Cada bote pesaba alrededor de 1 tonelada. La suerte no estuvo de su lado, porque para ese momento el verano había regresado a la Antártida
y las temperaturas habían aumentado, lo que provocó que la superficie de la placa de hielo se volviera más blanda, haciendo difícil arrastrar el equipaje. Después de 3 horas de duro trabajo, cuando la tripulación miró hacia atrás, vio que solo habían avanzado 1 milla. El camino por delante empeoraba cada vez más. Shackleton decidió establecer el campamento allí, hasta que esa placa de hielo flotara más cerca de tierra firme. La placa de hielo en la que establecieron su campamento fue llamada posteriormente Campamento del Océano. Shackleton asignó a cada miembro de la tripulación algunas tareas, para que no sintieran aburrimiento ni depresión. El 21 de noviembre de 1915, la presión sobre la popa del Endurance aumentó tanto que el barco comenzó a elevarse sobre el agua. Permaneció suspendido en el aire por un tiempo antes de hundirse por completo bajo el hielo. Los miembros de la tripulación se encontraban a solo unos pocos kilómetros del barco y presenciaron todo el suceso. A pesar de que ya habían abandonado la nave, el impacto emocional fue profundo, como si el último vínculo que los unía al mundo se hubiera cortado. Durante los días siguientes, todo transcurrió con relativa calma, pero después de unas semanas, esta placa de hielo comenzó a derivar hacia el este, alejándose de la tierra firme. Por eso, el 23 de diciembre de 1915, Shackleton decidió abandonar el campamento del océano y una vez más optó por avanzar a pie. Sin embargo, tras recorrer solo unos pocos kilómetros, se encontraron de repente con hielo delgado y agua. No podían avanzar ni retroceder. Una vez más, establecieron un campamento sobre esa placa de hielo. Debido a la escasez de alimentos, Shackleton impuso algunas restricciones estrictas. A la tripulación se le entregaba una galleta al día, un poco de leche diluida, algo de cacao y una pequeña cantidad de pasta de carne alta en grasa proveniente de las latas que llevaban. Además de eso, la tripulación comenzó a cazar focas y pingüinos que pudieran encontrar. En realidad había una escasez alarmante de comida, pero Shackleton mentía repetidamente a los miembros de su tripulación sobre las cantidades disponibles para mantener su motivación. No se preocupen, muchachos, hay comida suficiente para mantenernos con vida. Sabía que si querían sobrevivir a esta situación, se requeriría mucho tiempo, y por lo tanto, lo que más necesitarían por encima de todo sería fortaleza mental. Durante varios meses vivieron en este nuevo campamento. Afortunadamente, la placa de hielo se movía en la dirección correcta. En la mañana del 23 de marzo de 1916, Shackleton pudo ver algo a través de la niebla. A medida que la niebla se disipaba, lograron distinguir montañas que Shackleton reconoció como la isla Joinville. Pero ver la isla Joinville no era tan alentador, porque esta isla se encontraba en el extremo más alejado de la península. Eso significaba que habían derivado sobre la placa de hielo tan lejos que habían dejado atrás la isla Paulet. La isla Joinville estaba a solo 57 millas de la isla Paulet, pero hacia el oeste, en un ángulo de 90 grados, había una enorme cantidad de hielo de por medio. Así que Shackleton volvió a su mapa. Podía ver que si continuaban derivando hacia el norte, solo habría 2 islas más en el camino, la isla Clarence y la isla Elefante. Después de eso, no habría nada más que agua durante miles de kilómetros, un océano con olas extremadamente altas, de tal manera que sus posibilidades de sobrevivir se reducirían a casi cero. Las aguas entre el extremo más meridional de América del Sur y el extremo más septentrional de la Antártida se llaman el Pasaje de Drake. Es la masa de agua más peligrosa del mundo, con olas que alcanzan alturas de hasta 12 metros. Más de 20.000 marineros han perdido la vida en el Pasaje de Drake, y a lo largo de los años se han hundido al menos 800 barcos en este paso. Amigos, incluso hoy, en el año 2025, si intentan cruzar este pasaje en un barco, verán escenas como estas. El Pasaje de Drake sacude incluso a los barcos turísticos más grandes. Así que sí, Shackleton sabía que si llegaban al Pasaje de Drake mientras flotaban sobre una placa de hielo, todos morirían. Mientras tanto, la escasez de alimentos se volvió extrema. Los restos de carne que estaban destinados a los perros, ahora los humanos se veían obligados a comer las partes menos olorosas. Para obtener agua potable, todos llevaban una pequeña lata llena de hielo cerca de sus cuerpos, para derretir el hielo utilizando el calor corporal y así conseguir un poco de agua limpia para beber.
pero en esas latas solo podían recolectar unas pocas cucharadas de agua cada vez. Un dato interesante aquí es que a pesar de que había 28 personas en esta tripulación, oficialmente se suponía que solo fueran 27. En agosto de 1914, cuando este barco partió de Gran Bretaña, la persona número 28, Blackborough, se escondió a bordo. Shackleton ya había rechazado añadir a Blackborough a la tripulación, pero él se coló en el barco en secreto. Más tarde, cuando fue descubierto, Shackleton le dijo directamente que, si se acababa la comida, él sería el primer ser humano al que se comerían. Pero por suerte, la tripulación de Shackleton no tuvo que llegar a ese extremo. Tuvieron la fortuna de ver un león marino un día y lo cazaron para obtener alrededor de 1000 libras de carne. Además de eso, varios miembros de la tripulación sacrificaron a sus perros para ser comidos. El 7 de abril de 1916, mientras flotaban sobre la placa de hielo, la tripulación finalmente vio la isla Clarence. Calcularon que se encontraba a unos 83 kilómetros hacia el norte. Esta isla les devolvió la esperanza, pero de repente la dirección del viento cambió. El viento comenzó a soplar hacia el este. No había islas al este, no había tierra firme. En cuestión de pocas horas, la placa de hielo sobre la que habían establecido su campamento comenzó a reducirse. En ese punto, su longitud era de solo 50 metros. Permanecer sobre esta placa de hielo se volvió peligroso para la tripulación, por lo que Shackleton decidió subir a los miembros del equipo a los 3 botes y avanzar hacia la isla Clarence. No solo tenían que atravesar el agua, sino también otras placas de hielo y témpanos de hielo. A mitad del camino se encontraron con otra placa de hielo sólida, y allí establecieron un nuevo campamento. Pero apenas levantaron el campamento, comenzó a formarse una grieta en esa placa de hielo. Uno de los tripulantes cayó al agua. Era el fogonero Ernie Holness. El resto de la tripulación intentó sacarlo del agua rápidamente. La placa de hielo se partió en dos. Shackleton quedó solo en una de las partes, mientras el resto de la tripulación fue arrastrado lejos, en la oscuridad, sobre la otra parte. Nadie sabía qué hacer. Su líder, el comandante que los había guiado durante tanto tiempo, desapareció de repente en la oscuridad. Por suerte, escucharon la voz de Shackleton en la oscuridad. Trajeron un bote y después algunos miembros de la tripulación llevaron nuevamente a Shackleton en el bote. Shackleton preguntó primero por Holness. Estaba temblando intensamente. Tras caer al agua, el riesgo de hipotermia había aumentado. No había forma de encender fuego. Si no se hacía algo, moriría temblando. Shackleton volvió a usar sus habilidades y su experiencia, y le ordenó que siguiera caminando hasta que su ropa se secara con el calor de su cuerpo. El pobre muchacho caminó durante toda la noche, y al final eso ayudó a secar su ropa, y dejó de sentir ese frío anormal. Mientras tanto, el viento continuaba cambiando de dirección una y otra vez. La placa de hielo se desplazaba primero en una dirección y luego en otra. Cambiaron su objetivo 4 veces. Primero pensaron que llegarían a la isla Clarence. Luego creyeron que alcanzarían la isla Rey Jorge. Incluso consideraron la bahía Hope, y finalmente decidieron dirigirse a la isla Elefante. La isla Elefante es la última isla antes del pasaje de Drake. Se encontraba a 160 kilómetros al noroeste de ellos. La temperatura iba aumentando lentamente y llegó a menos 8 grados centígrados, pero por otro lado, eso también significaba que las reservas de agua dulce estaban disminuyendo. Casi se quedaron sin agua. Los labios de todos estaban hinchados y agrietados por la sed. Sus gargantas estaban tan secas que tragar la comida se volvía difícil. A todos se les daba carne cruda de foca para facilitar su ingestión con la sangre. Mientras tanto, la placa de hielo derivaba lentamente hacia la isla Elefante. Se encontraban a solo 50 kilómetros de la isla Elefante. Shackleton ordenó bajar todos los botes al agua, pues esta sería la etapa final de su viaje a bordo de las embarcaciones. El 15 de abril de 1916, la tripulación no podía creer su destino. Los 3 botes llegaron a la isla a salvo. Después de haber estado sobre el agua durante 497 días, los miembros de la tripulación finalmente pisaron tierra firme.
Después de haber atravesado el infierno, esta masa rocosa desierta y deshabitada parecía nada menos que el paraíso. No podían creer que sus pies estuvieran realmente sobre suelo sólido y no sobre el hielo. Todos estaban inmensamente felices, pero no sabían que sus problemas aún no habían terminado. Sagor Blackborough, uno de los miembros de la tripulación, dejó de trabajar. Otro tripulante, Rickinson, sufrió un ataque al corazón después de llegar a la isla, pero de alguna manera logró sobrevivir. El mayor problema era que la isla Elefante estaba completamente deshabitada. No vivía allí ningún ser humano, no había suministros de rescate ni ningún medio para comunicarse con otros. Esta isla estaba ubicada en un lugar al que nadie iba. Ningún barco pasaba por allí. Su problema seguía siendo el mismo. ¿Cómo podrían regresar a casa? Al mirar el mapa, Shackleton vio tres opciones. La primera era ir al Cabo de Hornos, el extremo más meridional de América del Sur, a unos 800 kilómetros al noroeste. La segunda opción era ir a las Islas Malvinas, a unos 880 kilómetros al este de América del Sur. La tercera opción era pedir ayuda en la isla Georgia del Sur, al noreste, a una distancia de 1.300 kilómetros. Pero ir hacia cualquiera de ellas implicaba atravesar el pasaje de Drake. Shackleton eligió la tercera opción. Creía que el mar y el viento los apoyarían más si se dirigían a la isla Georgia del Sur. La tripulación estaba tan agotada que no era posible trasladarlos a todos. Shackleton decidió llevar a un pequeño equipo de 5 personas para ir a Georgia del Sur en uno de los botes. Una vez que llegaran, pedirían ayuda a un barco, y el grupo que quedaría atrás establecería su campamento en la isla Elefante. El 24 de abril de 1916, Shackleton y su equipo, compuesto por 5 personas, partieron hacia la isla Georgia del Sur. Si observan su ruta planificada en el mapa, verán que no podían evitar por completo el pasaje de Drake. Tenían que cruzar el pasaje de Drake para llegar a la isla, y no había una opción mejor. En este pequeño bote de remos ingresaron al cuerpo de agua más peligroso del mundo. Para viajar una distancia tan larga, se turnaban para remar durante 4 horas y descansar durante 4 horas. Pero ¿cómo podían descansar bien en un bote tan pequeño? Pasaron su travesía empapándose por las olas, vomitando y sintiéndose exhaustos. En abril comienza el invierno en la Antártida. El sol permanecía en el cielo solo por unas pocas horas, y ellos estaban en la oscuridad durante más de 20 horas. Esas pocas horas de luz solar eran cruciales, porque solo entonces podían usar el sextante para determinar la dirección, para saber si navegaban en el rumbo correcto. Continuaron navegando durante horas. Las horas se convirtieron en días. En el camino, el agua entraba en su bote. Por un tiempo parecía que el bote no sobreviviría, pero por pura casualidad sobrevivieron y siguieron avanzando. Llevaban algo de comida en el bote, pero había un problema. No había suficiente espacio en la cubierta para sentarse erguidos y comer, por lo que no podían tragar la comida correctamente. Así que tenían que acostarse para comer. Las condiciones en ese bote eran tan duras que el coraje de Shackleton comenzó a desvanecerse. Se volvió demasiado difícil para él. Cuando un ave comenzó a dar vueltas alrededor de su bote, empezó a gritarle con rabia. Esa frustración reprimida estaba consumiendo su valentía. Pero al final, después de navegar durante días, se acercaron a su destino. Estaban a solo 3 millas de la isla Georgia del Sur, pero antes de que pudieran celebrar, se desató una repentina tormenta marina. Su bote quedó atrapado en esa tormenta. Las olas se volvieron incontrolables, el bote se elevaba y chocaba, y estas personas ya no tenían fuerzas. Dejaron los remos y se rindieron. La tormenta siguió arrojando su bote de un lado a otro. Después de unas horas, cuando el viento se calmó y las nubes comenzaron a despejarse, vieron la isla Georgia del Sur. Solo quedaba 1 milla. Al ver la isla, usaron toda la fuerza que les quedaba, y todos comenzaron a remar. Las olas aún eran muy fuertes. Shackleton empezó a sentir que el final estaba cerca. El bote parecía inmóvil, pero en realidad, lenta pero constantemente, se estaban acercando a la isla, después de luchar contra las tormentas, el viento y el agua, durante 3 semanas consecutivas.
Y finalmente, el 10 de mayo de 1916, pusieron sus pies en la isla Georgia del Sur, la misma isla desde la que habían partido en su viaje hacia la Antártida, hace 522 días. Una ola de felicidad los invadió. Shackleton y los miembros de la tripulación se abrazaron unos a otros. Pero esto no era el fin de su sufrimiento. De hecho, amigos, la isla Georgia del Sur mide más de 100 kilómetros de largo. La playa en la que desembarcaron estaba en el lado opuesto de la colonia humana. Vamos a ubicar el lugar donde desembarcaron en el mapa. La colonia humana y la estación ballenera estaban exactamente en el lado opuesto de esta isla. Ahora se enfrentaban a dos maneras de llegar a la estación ballenera. La primera, regresar al bote y recorrer 130 millas náuticas para llegar al norte de la isla, y la segunda opción, caminar hacia el norte de la isla, eran solo 29 millas. Pero el problema era que había montañas extremadamente peligrosas en la isla Georgia del Sur, tan peligrosas que nadie en la historia había logrado cruzar esta isla a pie. Se consideraba imposible atravesarla caminando. Así que, por supuesto, eligieron el bote. Pero como era de esperar, surgió otro problema. Su bote había sido gravemente dañado por las olas violentas, al punto que no estaba en condiciones adecuadas. No tenían otra opción más que caminar. Shackleton no era del tipo de persona que se rindiera ahora, no en este momento. Habían soportado demasiado durante el año pasado. No podían rendirse ahora. Para sobrevivir, ahora enfrentaban un desafío que ningún ser humano había intentado antes. Debían atravesar estas montañas de nieve, que alcanzaban 10.000 pies de altura, de alguna manera. Shackleton decidió primero descansar y recuperar la fuerza perdida, por lo que permanecieron en una cueva y comieron durante los siguientes 9 días. Por suerte, no había escasez de comida en esta isla. La isla estaba llena de pingüinos, focas y elefantes marinos. Tras descansar durante 9 días, el 19 de mayo de 1916, alrededor de las 3 de la mañana, partieron desde la bahía del Rey Juacón. Shackleton estaba acompañado por solo 2 miembros de la tripulación, Worsley y Crean. Su primer desafío ahora era que nadie sabía hacia dónde ir ni cómo hacerlo. La nieve les llegaba hasta las rodillas. Las montañas eran tan altas que no podían ver qué había detrás. Escalaban una montaña tras otra, buscando el camino desde lo alto. Si no encontraban un paso, regresaban. Esto ocurrió varias veces. Escalaron todas las montañas que podían ver. En algunas encontraron valles profundos, y en otras, paredes rocosas. Cada vez que no encontraban un camino para avanzar, retrocedían y bajaban para escalar otra montaña. Shackleton dijo con determinación: «Debemos ir a la siguiente montaña, muchachos». Esto sucedió 3 veces. Durante los días siguientes, escalaron todas las montañas circundantes. Incluso después de escalar la última montaña, no encontraron nada nuevo. Miraban hacia un valle profundo con una pendiente empinada y peligrosa. La situación parecía lo suficientemente desalentadora. La niebla cortaba su camino de regreso. Continuar de esa manera era inútil. Para ese momento, ya no podían retroceder más. Se ataron con una cuerda y comenzaron a tallar escalones en la montaña. Literalmente hicieron peldaños para descender. Después de descender un tiempo, vieron la estación ballenera, Stromness y otras personas. Tras escalar las montañas durante 36 horas, el 20 de mayo de 1916, Shackleton, Worsley y Crean lograron atravesar la cordillera Allardyce y llegaron a la estación ballenera Stromness. Esta fue la primera vez en la historia que alguien cruzó la isla Georgia del Sur a pie. Se puede comprender el nivel de logro aparentemente imposible que alcanzaron al considerar que, después de Shackleton, esto no se volvió a lograr sino hasta 1955, por escaladores expertos y totalmente preparados. Shackleton no tenía tiendas ni sacos de dormir, solo contaba con coraje, determinación y fuerza de voluntad. Cuando Shackleton y sus compañeros finalmente llegaron a la estación ballenera, era difícil reconocerlos como humanos. Sus barbas habían crecido enormemente. Sus rostros estaban oscuros,
con solo los ojos visibles, y su ropa estaba completamente hecha trizas. Finalmente, el director de la estación los reconoció y confirmó su identidad. Shackleton, el hombre que había desaparecido con su equipo en la Antártida 2 años atrás. Todas las personas en la estación de Georgia del Sur conocían la historia de Shackleton y su tripulación. Todos la sabían como un hecho doloroso, el hombre que había muerto con su barco. No podían creer que el mismo hombre estaba parado frente a ellos después de 2 años. El director de la estación les proporcionó de inmediato comida, ropa nueva y una cama para dormir. Los tres se ducharon y se afeitaron. Al día siguiente, Worsley llegó a la bahía del Rey Juacón con un bote para rescatar a los otros 3 compañeros que aún esperaban a Shackleton en el otro lado de la isla. Pero la verdadera preocupación de Shackleton ahora eran los 22 miembros de la tripulación que permanecían varados en la isla Elefante. Había pasado más de un mes desde la última vez que los había visto. ¿Seguirían vivos? En circunstancias tan desesperadas, podrían mantenerse lo suficientemente motivados para sobrevivir. ¿Cuánto tiempo podrían resistir así? Shackleton se esforzó al máximo por rescatarlos de la isla Elefante lo antes posible, pero cuando llegó con otro barco, la nave de rescate quedó atrapada en el hielo. Durante 3 meses intentó 3 veces llegar a la isla Elefante para rescatarlos, pero tuvo que regresar en las 3 ocasiones. Con el tiempo, la preocupación de Shackleton aumentaba cada vez más. Pidió especialmente al gobierno británico que le proporcionara un rompehielos. Se le otorgó un barco llamado Discovery, pero tardaría varias semanas más en llegar. Shackleton no estaba dispuesto a esperar. No sabía cuánto tiempo podrían resistir. El gobierno chileno proporcionó otro barco llamado Yelcho. El 25 de agosto de 1916, Shackleton partió nuevamente hacia la isla Elefante en esta nave. El viaje duró aproximadamente 6 días, y esta vez llegó con éxito a la isla Elefante el 30 de agosto. Se sorprendió al ver lo que encontró. Los 22 hombres que habían permanecido en la isla Elefante necesitaban liderazgo, de lo contrario se sentirían deprimidos y desanimados. Así que Shackleton nombró a uno de ellos, Frank Worsley, como líder. Tras la partida de Shackleton, bajo las órdenes de Frank Worsley, construyeron un refugio dentro de los 2 botes. Permanecieron allí durante 128 días, cazando elefantes marinos y focas para alimentarse. Entre el frío, el hambre y la desesperación, Frank Worsley repetía lo mismo cada mañana. «Preparen sus mochilas, amigos. El jefe podría llegar hoy». El jefe se refería a Shackleton, pero el jefe no llegaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Pero cada mañana Frank se levantaba y repetía lo mismo. «Preparen sus mochilas, amigos. El jefe podría llegar hoy». Cada mañana subía a la colina para verificar si algún barco había llegado, y cada tarde regresaba decepcionado. Después de 4 meses, la moral de los hombres comenzó a decaer. La situación se complicó aún más. La pierna de Black Boro se infectó gravemente. Era gangrena, por lo que tuvieron que amputarla. Con cada día que pasaba, comenzaban a creer que Shackleton no había logrado llegar realmente a Georgia del Sur. Tal vez su barco se había hundido en el camino. Habían pasado 4 meses y 6 días desde la partida de Shackleton. Frank Worsley decidió tomar acción. Por orden suya, prepararon sus mochilas nuevamente, pero esta vez no con la esperanza de ser rescatados. Planeaban navegar por su cuenta. Comenzaron a prepararse para zarpar hacia la isla Decepción. Pero antes de poder abandonar la isla Elefante, vieron algo a lo lejos en el mar. Un enorme barco navegando hacia ellos. Era el Yelcho. Cuando el barco se acercó lo suficiente, pudieron ver a su líder y jefe, Shackleton. Desde un hombre que estaba de guardia afuera, escuchamos un grito repentino. «¡Wild!», gritó. «¡Wild! ¡Hay un barco! ¿No encendemos la antorcha?». Finalmente su jefe había llegado para rescatarlos. Shackleton estaba asombrado al verlos. Los 22 estaban vivos, no se habían rendido.
Después de luchar contra el hielo, las montañas y los océanos durante casi 2 años, Shackleton y su tripulación regresaron a casa. Cuando llegaron, los recibieron con un calor tan intenso que casi los empujan nuevamente al mar. Realmente fue un milagro. Shackleton partió con 27 personas y regresó con las 27 personas, todas vivas. Esto solo fue posible gracias al liderazgo de Shackleton, su valentía y la determinación de su tripulación. Amigos, 106 años después de este hecho, en 2022, los investigadores realizaban algunas exploraciones en el mar. Entonces, en el mar de Weddell, a 10.000 pies de profundidad bajo la superficie, encontraron el barco de Shackleton, el Endurance. Su estado de conservación es absolutamente asombroso. No hay organismos marinos que consuman madera en el mar de Weddell. Es realmente impresionante que haya tomado 106 años encontrar los restos de este barco. Incluso después de 106 años, dado que se hundió cerca de la Antártida, se encuentra en un estado notablemente bueno. Pueden ver las imágenes más recientes de este barco en la pantalla. Estas fotos fueron tomadas hace algunos años. Y hoy, si visitan la isla Georgia del Sur, encontrarán la tumba de Shackleton allí. Él partió para lograr un hito histórico: ser el primer hombre en atravesar la Antártida a pie. Aunque su plan original fracasó, hizo algo aún más milagroso, mucho más grandioso y asombroso.